Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Les doy la bienvenida muy cordialmente a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos a continuar con la historia de Herbert West, Reanimador, parte 2. Presten atención porque esta historia es un cuento que está formado por varios capítulos que son cuentos separados entre sí. Capítulo 2. El demonio de la pestilencia. Nunca podré olvidar aquel espantoso verano, hace 17 años, en que como un perverso demonio de las moradas de Eblis se propagó secretamente el tifus por toda Arkham. Muchos rememoran ese año por ese azote demoníaco, ya que un verdadero terror descendió con membranosas alas sobre los ataúdes apilados en el cementerio de la Iglesia de Cristo. Sin embargo, aún hay un horror más intenso que data de aquella época. Un horror que solamente yo conozco, ahora que Herbert West ya no se encuentra en este mundo. West y yo realizábamos tareas de posgrado en el curso de verano de la Facultad de Medicina de la Universidad Miskatonic, y mi amigo había adquirido una gran reputación gracias a sus experimentos encaminados a la reanimación de los muertos. Tras la ejecución científica de innumerables ejemplares, la grotesca tarea quedó suspendida, aparentemente por orden de nuestro escéptico decano, el doctor Alan Halsey. Pero West prosiguió realizando experimentos en secreto en la sórdida pensión donde vivía, y en una terrible e inolvidable ocasión había tomado un cuerpo humano de la fosa común, llevándolo a una granja situada al otro lado de Meadow Hill. Yo me hallaba con él en aquella ocasión y lo vi inyectar en las exánimes venas el elixir que, según él, debía restituir en cierto modo los procesos químicos y físicos. Aquel experimento había culminado de una forma horrible, en un delirio de terror que lentamente llegamos a creer que había sido obra de nuestros sobreexcitados nervios, y West ya no logró liberarse de la enloquecedora sensación de que lo perseguían. El cadáver no se hallaba lo suficientemente fresco. Era obvio que para restablecer las condiciones mentales normales, el cadáver debe ser extremadamente fresco. Por otro lado, el incendio de la antigua granja nos había impedido enterrar el ejemplar. Hubiera sido preferible saber con toda seguridad que se hallaba bajo tierra. Luego de aquella experiencia, West abandonó sus investigaciones durante un tiempo, pero de a poco fue recobrando su nato celo científico y volvió a molestar a los profesores de la facultad, pidiéndoles permiso para utilizar la sala de disecciones y de ejemplares humanos frescos para la labor que él estimaba tan tremendamente importante. Pero sus súplicas fueron completamente en vano, ya que el doctor Halsey fue inflexible en su decisión, y los demás profesores respaldaron el veredicto de su superior. En la teoría de la reanimación no veían más que inmaduras extravagancias de un joven entusiasta cuyo delgado cuerpo, cabello rubio, ojos azules y miopes y voz suave no hacían sospechar el poder supranormal, casi diabólico, del cerebro que había en su interior. Todavía logro verlo como era en ese entonces, y me estremezco. Su rostro se tornó más severo, aunque no más viejo, y ahora Sefton carga con la desgracia, y West ha desaparecido. West se enfrentó duramente con el doctor Halsey casi al final de nuestro último año de carrera, en una disputa que le fue menos favorable a él en lo que se refiere a cortesía que al bondadoso decano. Afirmaba que este hombre tenía una postura innecesaria e irracionalmente retrógrada ante una labor enorme. Una labor que naturalmente se podría hacer de manera particular, pero que quería iniciarla en la facultad mientras tenía la ocasión de disponer de sus excepcionales instalaciones. El que el tradicional profesorado persistiese en negar la posibilidad de reanimación e ignorase los especiales resultados obtenidos en animales era inexpresablemente indignante y resultaba incomprensible para un joven sumamente lógico como West. Solo la experiencia le podría ayudar a comprender las crónicas mentes estrechas de clase doctor-profesor,
producto de generaciones de puritanos mediocres, bondadosos, conscientes, cordiales y amables, a veces, pero siempre rígidos, intolerantes, siervos de las costumbres y sin nada de perspectiva. El tiempo es más generoso con esas personas incompletas, pero de alma abierta, cuyo defecto fundamental, en realidad, es la timidez, y las cuales terminan recibiendo el castigo del desprecio general por sus pecados intelectuales. Su ptolemismo, su calvinismo, su antidarwinismo, su antinietzschenismo, y por todo tipo de sabatarianismo y leyes suntuarias que practican. West, que a pesar de sus increíbles conocimientos científicos era joven, tenía poca paciencia con el buen doctor Huxley y sus colegas eruditos, y alimentaba un rencor cada vez mayor, acompañado de un deseo de demostrar la veracidad de sus teorías de alguna forma impresionante y conmovedora a estas excelencias obtusas. Y como la mayor parte de los jóvenes se abandonaba a complejos sueños de venganza, triunfo y de elevada clemencia final. Y por ese entonces se surgió el azote punzante y letal de las alucinatorias cavernas del Tártaro. Cuando comenzó, West y yo ya nos habíamos graduado, aunque seguíamos en la facultad, haciendo un trabajo extra del curso de verano. De manera que, aunque nos encontrábamos en Arkham cuando se desató con demoníaca furia en toda la ciudad, a pesar de que todavía no estábamos autorizados para ejercer, teníamos nuestro título y nos vimos requeridos con inusitado ímpetu a incorporarnos al servicio público, cuando el número de afectados aumentó. La situación se volvió casi incontrolable y las muertes se producían con tanta frecuencia que las empresas fúnebres de la localidad no podían ocuparse satisfactoriamente de todas ellas. Los entierros se hacían rápidamente, uno detrás del otro, sin ninguna preparación, y hasta el cementerio de la Iglesia de Cristo se hallaba atestado de ataúdes de muertos sin embalsamar. Esta circunstancia tuvo su efecto en West, que con frecuencia pensaba en lo irónico de la situación. Tantos ejemplares frescos y, sin embargo, ninguno servía para sus experimentos. Nos hallábamos desbordados de trabajo, y la terrible tensión mental y nerviosa despertaba morbosas reflexiones en mi amigo. Pero los afables enemigos de West no se hallaban menos sumidos en agobiantes deberes. Se había cerrado la facultad, y todos los doctores adscriptos a ella colaboraban en la lucha contra la epidemia de tifus. El doctor Huxley, sobre todo, se destacaba por su abnegación, dedicando toda su gran capacidad, con sincero esfuerzo, a los casos que muchos otros esquivaban por lo riesgoso o por creerlos desesperados. Antes de que el mes terminara, el valeroso decano se había convertido en un héroe popular, aunque él no parecía enterarse de su fama y se esforzaba por evitar el desmoronamiento por cansancio físico y agotamiento nervioso. West no podía menos que admirarse por la templanza de su enemigo, pero justamente por esto estaba aún más decidido a demostrarle la verdad de sus extravagantes teorías. Una noche, aprovechándose de la desorganización que imperaba en el trabajo de la facultad y las normas sanitarias municipales, se las arregló para llevar camufladamente el cuerpo de un recién fallecido a la sala de disección, y frente a mí le inyectó una nueva variante de su solución. El cadáver abrió efectivamente los ojos, aunque se limitó a fijarlos en el techo con una expresión de paralizado terror, antes de caer en una inercia de la que no se lo pudo sacar. West aventuró que no era lo suficientemente fresco. El aire cálido del verano no beneficia a los cadáveres. En esa ocasión casi nos sorprendieron antes de que pudiéramos incinerar los restos, y West consideró desaconsejable repetir esta utilización indebida del laboratorio de la facultad. La epidemia tuvo su pico en agosto. West y yo estuvimos cerca de sucumbir. En cuanto al doctor Huxley, murió el día 14. Todos los estudiantes acudieron el día 15 a su precipitado funeral y compraron una corona enorme, aunque casi la tapaban los testimonios enviados por los ciudadanos acomodados de Arkham y las mismas autoridades de la localidad. Fue casi un acontecimiento público,
ya que el decano había sido un verdadero benefactor para la ciudad. Luego del entierro, permanecimos bastante deprimidos y pasamos la tarde en el bar de la Commercial House, donde West, aunque llovido por el fallecimiento de su principal adversario, nos estremeció a todos los presentes hablándonos sobre sus extrañas teorías. Al caer la tarde, la mayor parte de los estudiantes volvieron a sus casas o se incorporaron a sus diversas tareas. Pero West me convenció para que lo ayudara a sacar partido de la noche. La patrona de West nos vio llegar a la pensión a eso de las 2 de la madrugada, acompañados por un tercer hombre, y le contó a su esposo que era evidente que habíamos cenado y bebido en demasía. Aparentemente, la agria patrona estaba en lo cierto, pues hacia las 3 toda la casa se despertó con los gritos procedentes de la habitación de West. La puerta tiraron abajo y nos encontraron a los dos tendidos en la alfombra manchada de sangre, inconscientes, golpeados, rasguñados y magullados, con pedazos de frascos e instrumentos desparramados a nuestro alrededor. Solo la ventana abierta revelaba qué había pasado con nuestro asaltante, y muchos se preguntaron qué le habría sucedido al saltar desde el segundo piso al césped de abajo. Hallaron ciertas ropas extrañas en el cuarto, pero cuando West despertó, dijo que no eran del desconocido, sino que eran muestras tomadas para su análisis bacteriológico, que eran parte de sus investigaciones sobre la transmisión de enfermedades infecciosas. Ordenó que las quemaran de inmediato en la amplia chimenea. Ante la policía declaramos no conocer la identidad del hombre que nos había acompañado. West explicó nerviosamente que se trataba de un cordial extranjero que habíamos conocido en un bar de la ciudad que no recordábamos. Habíamos pasado un rato un poco alegre, y West y yo no deseábamos que detuvieran a nuestro belicoso compañero. En esa misma noche presenciamos el inicio del segundo horror de Arkham, horror que para mí eclipsaría a la misma epidemia. El cementerio de la Iglesia de Cristo fue el escenario de un espantoso asesinato. Había sido asesinado a arañazos un vigilante, no solo de una forma indescriptiblemente horrorosa, sino que se dudaba de que el agresor fuera un ser humano. La víctima había sido vista con vida pasado bastante tiempo después de la medianoche, descubriéndose el incalificable suceso recién al amanecer. Se interrogó al director de un circo que se hallaba en el vecino pueblo de Bolton, pero éste negó que alguno de sus animales se hubiera escapado de la jaula. Quienes hallaron el cadáver afirmaron haber observado un rastro de sangre que llevaba a una tumba reciente, en cuyo cemento había pequeño charco rojo, justo delante de la entrada. Otro rastro más pequeño se alejaba hacia el bosque, pero enseguida se perdía. A la siguiente noche, los demonios bailaron sobre los tejados de Arkham, y una locura desenfrenada aulló en el viento. Por la enfebrecida ciudad flotó libre una maldición, de las que algunos afirmaban que era más grande que la peste, y otros que era el mismísimo espíritu encarnado del mal. Un abominable ser ingresó en 8 casas desparramando la muerte roja a su paso, abandonando el mudo y sádico engendro un total de 17 cadáveres, para luego huir. Algunas personas que lograron verlo en la oscuridad dijeron que era blanco y parecido a un mono deforme o a un engendro con forma humana. A cuantos había atacado no los había dejado enteros, ya que a veces había sentido hambre. El número de víctimas ascendía a 14. A las otras 3 las había hallado ya muertas, víctimas de la peste, al irrumpir en sus casas. En la tercera noche, los frenéticos grupos dirigidos por la policía alcanzaron a capturarle en una casa de Crane Street, cercana al campus de la universidad. Se había organizado la captura en forma minuciosa, manteniendo el contacto a través de puestos voluntarios de teléfono. Y cuando alguien del distrito de la universidad informó que había oído arañar en una ventana cerrada, de inmediato se desplegó una red.
Gracias a las precauciones tomadas y a la alarma general, no hubo más que 2 víctimas y la captura se realizó sin más accidentes. El engendro fue detenido por una bala que no llegó a terminar con su vida y fue trasladado al hospital local en medio de la excitación y el estupor generalizados. Porque ese ser había sido humano. Esto quedó claro, pese a sus repugnantes ojos, su mutismo simiesco y su demoníaca furia. Le fue vendada la herida y lo trasladaron al manicomio de Sefton, donde estuvo golpeándose la cabeza durante 16 años contra la pared de una celda acolchada, hasta un accidente reciente por el cual escapó en circunstancias que a nadie le agrada mencionar. Lo que más espanto causó a quienes lo atraparon en Arkham fue que al limpiarle el rostro al monstruoso engendro, observaron un increíble e irónico parecido con un sabio y abnegado mártir al que habían sepultado 3 días atrás, el difunto doctor Alan Halsey, benefactor público y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic. Para mí y para el desaparecido Herbert West, el espanto y la repugnancia fueron indecibles. Aún en esta noche me estremezco cuando recuerdo todo ello y tiemblo aún más de lo que temblé aquella mañana en que West murmuró entre sus vendajes: «Maldición, no estaba lo suficientemente fresco». Y así finaliza el segundo capítulo de esta terrible historia, que cada vez es mejor cuando uno piensa que no puede serlo. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Mañana continuaremos con la tercera parte. No se la pierdan. Por favor, suscríbanse, dejen likes si es posible y, como siempre, espero sus comentarios. Hasta la próxima.